por Facebook a escondidas, y vemos como John está estudiando verso a verso Mateo, creo que es pastor por el capítulo 3. Y lo creo firmemente, hermanos. El pastoreo de nuestro hermano Daniel agrupó a todo John. El pastoreo que tuvo yo conmigo, pues nos encimentó un poquito más para el camino. Y lo digo porque lo creo. Creo que estos dos pastoreos han sido un preparatorio para lo que viene ahora. Disfruten de este pastoreo, hermano. Siento al Señor de una manera muy especial, de verdad. De verdad, hermano, que siento al Señor. Mira que me he empezado el mensaje y por lo que percibo en mi espíritu, creo que en el final el Señor nos va a bendecir de una manera muy especial. Amén. Amén. Comenzamos. Ya saben mi manera de predicar, no os voy a decir nada nuevo. Empiezo hablando del texto y luego surgen preguntas y lo contestamos con la palabra, ¿vale? Romanos capítulo 8, versículo 1 hacia adelante, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que Dios lo bendiga a través de la palabra. El título del mensaje en pregunta es: ¿vivir en la carne o en el Espíritu? Tú decides. Hay decisiones que se deben tomar, hermanos, tanto en la carne como en el Espíritu, la vida humana como en la vida espiritual. Hay decisiones que tienen consecuencias, hay decisiones que tienen resultados negativos y positivos. Y en el Espíritu tiene que haber una decisión. En el Evangelio no existe el color gris, o blanco o negro. El Señor quiere decirte que en este culto tienes que tomar una decisión. No puedes estar en el punto de partida, que gris, o negro o blanco, porque si tú te has ideado que se puede vivir en el gris, no existe. O eres del Señor o eres del otro. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay más, hermanos, Puede ser un gitano formal, una persona correcta, pero eso no significa que estés en la luz, ni en la santidad, ni en el lugar de Dios. Conozco a personas que son más formales que yo en la carne y se van a ir al infierno si no se arrepienten. Y conozco a otras personas que no son tan formales como yo, pero como son cristianos, llaman al Señor y están en su lugar, pues se van a ir al cielo. Primero, ¿qué resultados tiene vivir en la carne o vivir en el Espíritu? Voy a parafrasear lo que hemos leído en Romanos 8. Los que viven en la carne, en el verso 5 dice que piensan en las cosas de la carne. En el 6, el ocuparse de la carne es muerte. En el 7, los designios de la carne son enemistad con Dios y no se escuetan a la ley de Dios. En el 8, no pueden agradar de Dios. En el 13, los que viven según la carne morirán. Vamos a ver los resultados de vivir en el Espíritu según todo el capítulo de Romanos 8. Primero, en el verso 1, ninguna condenación hay para ellos. En el 5, piensan en las cosas del Espíritu. En el 6, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En el 7 son templos del Espíritu. En el 11 el Espíritu Santo vivificará sus cuerpos mortales en el día de mañana. En el 13 los que hacen morir las obras de la carne por el Espíritu vivirán. En el 14 son guiados por Dios y son hijos de Dios. En el 16 el Espíritu Santo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En el 23 espera la adopción y la redención de su cuerpo. En el 26 el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades e intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Vemos la diferencia? Muerte, vida. Tinieblas o luz. No pueden cumplir, y aquí los que viven en el Espíritu siguen hacia adelante. O estás en la carne o estás en el Espíritu. O estás en Dios o fuera de Dios. Claro, si nosotros vemos, hermanos, el reino de Saúl, podríamos decir que era un reino carnal.
reinó durante 40 años en un momento de su reinado sin la capacitación de Dios porque el Señor lo abandonó, mató a sacerdotes, perseguía a David, le importó más la opinión del pueblo que la de Dios. Pero sin embargo vamos a ver ahora el otro reinado que fue el del siguiente, el de David. También fue 40 años. Es verdad que dentro de David hubo alguna laguna, pero vemos continuamente cómo amaba la presencia, cómo componía salmos, cómo mataba gigantes, cómo conquistaba. Tú decides a qué reino perteneces, al de Saúl o al de David. ¿Cómo acabó Saúl? Él mismo muriendo. ¿Cómo acabó David? Siendo el rey de Israel, el dulce cantor de Israel, el que más compuso salmos de toda la Biblia y el que han pasado más de 4.000 o 5.000 años, si no me equivoco, y seguimos predicando de David contra Goliat. Porque si vives en el Espíritu marcará la diferencia. Si el Señor está sobre ti, te hará distinto. Si vives en la carne, pasarás desapercibido. ¿Cuántos han dicho alguna vez, quisiera ser como el rey Saúl? Contadas con los dedos. Pero pastora, ¿cuántos han oído decir, quisiera ser como el rey David? Claro, es que vivir en el Espíritu y en estar al lado del Señor Jesús te hace diferente. Te hace marcar la diferencia en generaciones, en épocas, en historia y en todos los momentos decisivos de la vida. Dime a alguien que ha marcado la diferencia. Puede ser por sabiduría, puede ser por valentía, pero siempre marca la diferencia. Y no hay nada más que marque la diferencia que vivir en el Espíritu. Dice Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el valiente en su valentía. Si alguien ha de alabarse, si alguien ha de honrarse a sí mismo, alabes en esto. ¿En qué? En conocerme y entenderme que yo soy su amo, vuestro Dios, y que hago justicia y juicio a aquellos que claman de nuevo. Es que en el Señor se marca la diferencia de distinta manera. No es por la valentía, no es por la sabiduría, sino que sabes que Él hace justicia y tú te arrepientes, que Él hace juicio y tú le pides perdón. Y eso te hace marcar la diferencia entre el Espíritu y entre la carne. Pregunto, ¿cuántos quieren marcar la diferencia en el Espíritu? Digan amén. Voy a dar dos motivos para animarte a vivir en el Espíritu. ¿Qué tal te parece, Miguel, lo que he dicho? Voy a dar dos motivos, hermanas, para vivir en el Espíritu. Y el primero es que cambiará mi conducta. Que no somos iguales, ¿eh? Cuando estamos en la calle y nos dicen buenos días, decimos, eso tú. Que se nos ve cuando no estamos en el Espíritu. Que no hace falta estar muy espiritual para saber si uno está carnal o no. La chura, la forma, la educación, todo, hermanos. Cuando uno ministra, cuando uno... En un saludo se nota. A mí me ha tocado saludar a una persona, dar un abrazo y sentir el amor de Dios. Porque cuando se vive en el Espíritu, tu conducta cambia. Ahora, para que mi conducta cambie, tiene que haber dos cosas. Primero, una mente llena de la palabra de Dios, una mente convertida, educada en la palabra. Por eso dice Romanos 8:5 en el verso que hemos leído, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, las cosas del Espíritu. Qué fácil hacer la Biblia, ¿verdad? Qué sencillo es. Atención a esta frase. Una buena conciencia, un buen testimonio no asegura tener una buena conciencia, pero tener una buena conciencia asegura un buen testimonio. Vuelvo a repetirlo. Tener un buen testimonio delante del pueblo no te asegura tener una buena conciencia delante de Dios, pero tener una buena conciencia delante de Dios sí te hará un buen testimonio delante del pueblo. Por eso vemos personas que son intachables, no les puede decir nada, pero no tienen su mente educada en la palabra, no la tienen en el conocimiento bíblico. Por eso a veces hacen cosas que dices tú, ese no lee la palabra. ¿Por qué? Porque aunque tiene un buen testimonio delante de los hombres, como Saúl, intachable con su corona, con su manto real, con su cetro, que dice tira para allá a sus órdenes, al otro le obedecen. Pero ¿qué pasa? No tienen educada la palabra y el Señor le dice, no voy contigo, y ellos dicen, ¿qué más me da? Si veo al pueblo que me obedece, porque no tienen una mente convertida, una mente educada
¿Quieres tener una conducta espiritual? Llénate del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino en el cual hay discusión, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que no es un ánimo para vivir en el Espíritu? No es un consejo, no es si puedes, tabú, es un mandamiento: sed llenos del Espíritu. Claro, nosotros creemos que podemos vivir dando testimonio de la conducta del Espíritu sin estar llenos del Espíritu. Y cuando oramos 5 minutos nos creemos los mejores de toda la iglesia. Y cuando estamos un poquito así, que me manda el pastor a orar, chaval, que gloria va a caer. ¿Por qué? Porque creemos que podemos vivir la vida de Dios sin Dios en nuestra vida. Voy a poner un pasaje que sé, pastor, que en el contexto no es así, pero déjame simbolizarlo, ¿vale? Sabes que nunca hago eso, que lo odio, pero déjame simbolizarlo. Sansón se aparta a un lado de su padre cuando va a pedir a la niña, ahí va donde los filisteos, cosa que no tenía que hacer, porque él era lo que era. Y ahora va donde los filisteos y dice que mientras va, se aparta a un lado de su padre y le sale un león, ángel. Y cuando le sale un león, dice, voy a por él. Dice que lo despedazó como si fuese un cabrito. Pero atención, el león, dice la Biblia, iba por él para matarle. Ahora, pasados los días, ya tenía el sí, va para su casa y vuelve. Y cuando vuelve, tiene curiosidad. ¿Y cuál es la curiosidad? Que va donde el león muerto, y en el león muerto se ha creado un panal de miel, ha cogido el panal y con ese panal de miel, aunque verdaderamente se contaminó, pero se endulzó. Atención, cuando el león estaba vivo, quería matar a Sansón. Pero cuando el león estaba muerto, endulzó a Sansón. Esa es la diferencia. Cuando una persona está viva en la carne y no está sometida al Espíritu de Dios, ¿qué es lo que pasa? Que araña, que muerde, que golpea, que quiere, que te acercas a él y parece como, ay, ¿por qué? ¿Qué te pasa aquí? Pero cuando una persona está en el Espíritu, no sé lo que tiene, no me digas cómo lo hace, pero por donde va, deja aroma de miel, endulza, bendice, ayuda, levanta, restaura. Tú te habrás encontrado como yo, gente que ha estado en el Espíritu con esa cobertura especial, que ha dicho una palabra y como que Dios ha bajado a la tierra. Pero cuando una persona no está en el Espíritu, ¿sabes lo que hace? Hace crear división, hace crear echar fuera a la gente, hace crear herir, hace golpear, hace mal a los demás. Pero nosotros queremos vivir en el Espíritu para que nuestra conducta no huela a religión, no huela a cultura, no huela a moralidad humana, huela a la palabra, que huela la miel detrás de nosotros, que se encuentren con la palabra, que se encuentren con la oración, que viva todo de tal manera cerca de Dios que sin hablar digan, quiero conocer lo que Él tiene, por lo que Él tiene yo no lo tengo. Vive de tal manera cerca de Dios que en un saludo digan, ese tiene lo que yo no tengo, ese tiene lo que yo no poseo. ¿Cuánto tienes tú dinero? Tengo mucho y trabajo, yo y la mujer y mis hijos formales, pero me siento vacío por dentro. ¿Por qué? Porque cuando una persona vive en el Espíritu, siente la llenura del Espíritu. ¿Y qué es sentir el Espíritu Santo? Sentir al Creador del universo que no solamente recorre por tu interior mariposas, como dicen los románticos en el 14 de febrero. Tener el Espíritu Santo dentro de ti es sentir un universo dentro de ti, galaxias y constelaciones, planetas y estrellas que recorren tu interior. Yo te animo, yo te exhorto a que dejes la vida carnal para que tu conducta cambie, cambie, cambie en el nombre de Jesús. Y segundo, si mueres a la carne y vives en el Espíritu, cambia tu conducta, pero también cambia tu utilidad. No somos los mismos cuando estamos en el Espíritu a que cuando no. Dice 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpiara de estas cosas, en el verso anterior habla de pecados, será instrumento para honra, santificado, útil al
Señor dispuesto para toda buena obra. ¿Quieres que Dios te use? Porque Dios tiene dones para ti, hermano, Dios ha diseñado una vida de propósito y de plan en sus manos para Él. Dios no te ha diseñado solamente tu camino para que vengas a la iglesia, digas amén y te vengas para tu casa. No. Dios tiene planes con el pastor Ramón, ¿sí o no? Y conmigo, pero también con el Alfonso, también con el Geray, también con el Rubén, también con el Alberto, también contigo, Quique, tiene planes Dios, que sí, hermanos, hermana, también tiene planes Dios contigo. ¿Quieres descubrirlos? Acércate a Él. No puedes sentir el calor del fuego si no te acercas. No puedes sentir el aroma de la flor si no te acercas. No puedes sentir la hermosura de un paisaje si no subes a un monte y te esfuerzas y contemplas todo ese paisaje. Claro, a nosotros nos gusta lo más fácil, nos gusta ver el paisaje desde abajo, pero si subiéramos al monte y en Camarilla empezaríamos a caminar por rocas, empezaríamos a caminar por lugares desérticos, donde no hay nadie, donde no hay ni cobertura ni guasa, si dejaríamos a un lado todo para subir a la cima y ver la gloria que hay en el monte, entenderías lo que hizo Moisés, que siendo pastor de 2 millones de personas, se pega 40 días en ayuno en el monte más alto y el pueblo decía: ¡ha muerto! ¿Qué va? Estaba más vivo Moisés en la cima que el pueblo haciendo fiesta para el becerro, porque mientras el pueblo muere haciendo fiesta para el becerro, los Moisés viven en el monte. Amén. Qué bonito. Te voy a animar a que mueras espiritualmente, como te lo digo, en la carne. Te voy a decir gente que cuando murieron fueron más utilizados. Jacob, en el día de su muerte, profetizó a Judá de que de su descendencia nacería Jesús. 3000 años casi después, o 2000 años y pico, en el día de su muerte lo profetizó Jacob que iba a nacer de Judá el Mesías. Moisés, en el día de su muerte, vio la tierra prometida que tanto luchó y prometió y profetizó. Sansón, en el día de su muerte, mató más filisteos que en su vida. Elías, cuando fue arrebatado, vio cómo Eliseo tomó el legado y el manto profético. Eliseo, estando muerto, resucitó a otro muerto. Y Jesús, cuando murió, hizo la obra más grande de todos los tiempos. Nos justificó, nos reconcilió, nos perdonó, nos salvó de nuestros pecados, nos reconcilió con su Padre y un día nos llevará al reino de los cielos. ¿Te has dado cuenta que es verdad que nadie quiere morirse en la carne? Entenderme como lo digo. Todos queremos ir al cielo, pero ¿qué
Amén. La Biblia me apasiona más que un cante de camarón. La Biblia me llena más que cualquier discoteca. Conozco inconversos que me han dicho, estaba a las 3 y 4 de la madrugada, no había ningún pastor, no había nadie que me hablaría, pero el Espíritu Santo me dijo, ¿qué haces aquí? Date la vuelta y vete para casa. El Espíritu de Dios se mete donde nadie se mete. Yo no me atrevería a ir a una discoteca, aunque sabría que tú estarías, por el que dirán, por mi testimonio, por mi ropa sacerdotal para que no se manche, pero Dios no tiene ropas sacerdotales, tiene un corazón amplio que se mete en los lugares más oscuros y le dice al endemoniado ganadero, a ti que ni tus padres, ni tu familia, y ninguna del pueblo puesta por ti, con respeto lo digo, porque vives en un cementerio, yo dejo todo para decirte, yo quiero conquistar tu corazón, yo quiero conquistar tu corazón, he venido para sacarte de ese lugar, a lo que tú llamas pasión, a lo que tú llamas disfrute, a lo que tú llamas deleite, yo le llamo huesos, yo le llamo cementerio, yo le llamo infierno, yo le llamo juicio bajo lo que está escrito en la palabra, pero Dios quiere sacarte de ese lugar, endemoniado verdadero, y quiere hacer un hombre cuerdo, que esté sobre tus pies y sepas lo que haces. ¡Oh! El Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación. Si vives para Él, te lo garantizo, no hay nada que te llene más gozo que servir a Dios, no hay nada que te llene más que la oración. Rubén, cuando estás en el campo y hablas con Él, ¿qué es lo que sientes? Eso no te lo da nadie. Tienes a Dios en tu corazón. Vive para Él. Amén. Amén. Hacía mes y medio que no predicaba así. No vieron los médicos, no vinieron a predicar. Qué bien. Y adoramos a ti, Señor. Yo sé que ahora el Señor te está dando ganas, ¿verdad?, de salir de ese estado y ir para el Señor. La pregunta del millón: ¿se puede vivir en el Espíritu? Amén. Quien ha conocido a Jesús es imposible que se olvide de Él. Y hay un momento dentro de ti que quieres, que sientes un huracán dentro de ti, pero que al día siguiente se queda como una brisa suave de mar y desaparece. Yo sé que ahora estás sintiendo un volcán de querer, de desear. ¿Sabéis de quién hemos hablado? Los Romanos 8, del apóstol Pablo. Mira quién era el apóstol Pablo, En ser usado, hubo momentos que tocó todos los ministerios. No digo que tendría todos, pero los tocó. Fue apóstol levantando Tesalónica y Berea. Profeta, siendo usado en profecía en 1 de Timoteo 4. Evangelista 1 año y 6 meses en los Corintios. Pastor 3 años en los Efesios. Maestro enseñando gran parte de la doctrina. Su revelación doctrinal era que escribió 13 epístolas, mitad del Nuevo Testamento. Le fue revelado el misterio de Cristo, que los gentiles entraban en la iglesia, el arrebatamiento, el orden de las resurrecciones, al punto que Pedro, un apóstol, tiene que decir: de los escritos de Pablo, los escritos de Pablo son difíciles de entender. Su carácter fue tal que le dijo a Pedro: eres de condenar, porque con los judíos eres judío y con los gentiles eres gentil. Dijo Pablo: tengo temor de cuando yo no esté entre lejos, pero mientras él estaba en vida no va a haber falsas doctrinas. Sus milagros en sus 3 viajes misioneros, que decir uno de ellos, Dios lo respaldó de una manera muy fuerte. En Malta, una serpiente le inyectó el veneno al picarle, no murió, y los naturales de esa isla venían donde él y Dios obraban sanidad. Otra vez, predicando, estaba un joven que se durmió y se cayó. Bueno, pues ahora para el mensaje como que lo pararía yo, y se ha quedado ahí un jovencito muerto, va donde él, ahora por él resucita, se levanta y empieza a predicar. Su carga era aplastante, hermanos. Por favor, ver 2 de Corintios cuando habla de sus tribulaciones. ¡Terrible! Y ahora este Pablo que os acabo de decir, escribe en el capítulo 7 anterior, dice en el verso 18 y 25: yo sé que el mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el de hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, ahí estaré. Que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si esto lo ha dicho Dani Pablo, ¿qué diremos tú y yo? No sé cómo te tendrás en estima delante del Señor, pero yo créeme que cuando oro un rato me creo... Y cuando leo la Biblia un rato y me pongo a estudiarla, ¿qué dices? Pero que el apóstol Pablo era increíble, hermano. Dice, miserable de mí, ¿quién librará este cuerpo de muerte? Pero ahora, pastor, mira lo que dice, justamente en el versículo después dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Es como que no armoniza, ¿no? Todos los ahora versículos que hablan de que no puedo, no alcanzo, la ley del pecado está en mi mente, quiero agradar a Dios y no puedo, quiero avanzar y caigo. Llega de repente, gracias a Dios por Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Es como que, ¿no? ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque Romanos 7, lo que continúa Romanos 8, y lo que hemos leído. Y después de hablar del fracaso de cumplir la ley en la carne, y dar gracias a Dios porque envió a su Hijo, ahora empieza Romanos 8 y dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida que estaba en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado de la muerte, por cuanto era imposible por la ley a causa de la carne. ¿Qué carne? La del hombre, no podía cumplirla. Entonces Dios envió a su Hijo en carne en semejanza de pecado, no igual a nosotros, pero sí como parecido a los pecadores.
fruto. Me da igual lo que te haya dicho el diablo, me da igual lo que te haya dicho la gente y me da igual lo que te hayas dicho tú. Lo que importa es lo que Dios dice. Le dice a Ezequiel, y mirarán estos huesos a Ezequiel, y él dice, tú lo sabes, dice, profetiza, hijo de hombre. Y cuando profetizó, un valle de huesos secos y secos en grande manera, después de muchos años, empezaron a resucitar, y el miembro del cuerpo empezó a recomponerse, carne con carne, hueso con hueso, y un valle de huesos secos fue restaurado y sigue un gran ejército. Me da igual lo que haya pronosticado el diablo y lo que hayan apostado por ti los siervos, los hombres o tu familia. Dios vino para decirte, yo te saco de ese lugar. Si tú me das la mano, aunque estés en lo más recio de la batalla, aunque estés en lo más hondo de un pozo y lo más oscuro de la cueva, el Señor te saca. Iglesia, ¿quieres salir de ese lugar? Dale la mano a Dios, porque Él quiere bendecirte, restaurarte, salvarte, llenarte. Deja que el Espíritu de Dios haga la vida en ti y te dé vida. Cierra tus ojos. Estás en la casa de tu Padre Celestial. Y Él ha venido para decirte que te ama y quiere sacarte de ese lugar. Dos minutos solamente. Si alguien quisiera dar un paso de fe y darle la mano a Jesús, este es el mejor momento, el que tú esperabas. Renueva tus fuerzas mirando a la cruz. Dios te llama por tu nombre y te dice, si tú quieres, yo puedo hacerlo. Unos instantes, vamos a ponernos de pie, iglesia. Todos adorando a Dios, unos instantes. Si alguien desearía dar un paso de fe y reconciliarse con Dios, dará esta oportunidad el Señor de gracia. Sal aquí, que haremos para ti en el nombre de Jesús. Es que me van a decir, no van a decir nada. Nos vamos a alegrar por tu decisión. Aquí todos somos débiles, aquí todos somos necesitados. Si deseas encontrarte con Dios, haremos para ti. Un minuto solamente. Iglesia adorando a Dios. ¿Cómo dice? Sí, Señor. Aleluya. 30 segundos. Si lo deseas, Dios puede cambiar tu vida hoy. A Él sea la gloria. Otra vez. Aleluya. Damos ese aplauso al Señor. Gracias a Dios.